Dijimos capítulo 4 de Primera de Timoteo, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a empezar del versículo 6 hasta el versículo 9. Alabado sea Dios. Del 6 al 9 solamente vamos a leer en el nombre de Jesús. Del capítulo 4, Primera de Timoteo, todo lo tenemos. Dice la palabra de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tome asiento en esta tarde, alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Te bendecimos, Dios de gloria. Gloria a Jesús. Empezamos este día, hermano, alabado sea Dios, meditando en la palabra del Señor, en el capítulo 4 del libro, primera carta al libro de Timoteo, a Timoteo, alabado sea Dios, donde Pablo le manda exhortación, le manda consejo, le manda orientación, que él no se aparte, que la gente no lo menosprecie por su edad. Y vamos a ver algunos consejos que Dios le da a este siervo de Dios, Timoteo. El título de este mensaje le pondríamos de esta manera: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un tema que la iglesia de Dios se ha olvidado, porque en la iglesia del Señor la persona no se ocupa en la lectura, no se ocupa en la exhortación, no se ocupa en la enseñanza. Como iglesia hemos perdido ese valor, hemos perdido ese tesoro de enseñar, de exhortar y de enseñar la palabra del Señor. En estos tiempos, la iglesia del Señor está enfrascada en sus negocios terrenales, en sus tandas, en sus rifas, en sus comidas, y han perdido el real significado del evangelio que Pablo nos recuerda por medio de Timoteo, diciendo que usted y yo debemos de estar dispuestos para leer la palabra, para exhortar y enseñar conforme a la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese título lo agarramos del versículo 13, donde dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo nos deja temas muy importantes que estudiar, pero casi siempre nosotros agarramos lo que nos conviene, lo que nos acomoda, lo agarramos del apóstol Pablo. Pero los reales mandamientos, la palabra verdadera, casi siempre la persona religiosa desecha la palabra, se acomoda, ¿verdad? Acomoda la palabra a la persona, no la persona a la palabra. Cierta ocasión, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesucristo nos dice que nosotros, usted y yo, debemos de escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros, dice Jesucristo, os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesucristo? Si no es la misma palabra profética que fue escrita. Que a pesar de años, cientos, miles de años, la palabra permanece. Dice Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Enemigos de la cruz, enemigos de Jesús,
Enemigos de Dios han tratado de destruir este libro, pero este libro ha permanecido aún todavía. Y han desaparecido infinidad de libros, pero la Biblia sigue y sigue, porque es palabra profética que va a permanecer para siempre. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y Jesús nos dice: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis vida eterna. Hoy en día la persona muere, la persona enferma, la persona que está dentro de la iglesia, la persona vive en pobreza, la persona perece, es derrotada, es enfermo, incluso muere físicamente, por esa razón, porque no escudriña, porque no es enriquecido. Acuérdense el proverbista que decía: la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición que te da Dios es la que te va a enriquecer, es la que te va a liberar, es la que te va a sanar, esa es la palabra profética que te va a libertar. En otra porción, en el libro de Salmo, nos dice, capítulo 1, versículo 2, nos dice el salmista: sino que en la ley, de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la palabra profética, la palabra que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la palabra, la ley. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Acaso existe en el mundo otro libro donde usted pueda meditar de día y de noche y que ese libro le traiga bendición? No hay ninguno en el mundo, solamente la palabra. Acordémonos de Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es la ley? Este libro que fue escrito. La ley es el Antiguo y Nuevo Testamento, van juntos, no son dos libros separados, es una sola palabra profética. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dijo el salmista? Y en su ley medita de día y de noche. Y le dice a Josué lo mismo: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice la promesa profética de Dios: todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero esto es solamente a los siervos y a las siervas que se ocupan en la lectura, que se ocupan en la exhortación y que se ocupan en la enseñanza. Leer es aprender. Alabado sea el nombre de Jesús. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo: hijo en la fe. Timoteo era un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Y cuando se dirigía a Timoteo, se dirigía con un cariño entrañable, con un cariño como le habla un padre a un hijo, porque era su hijo en la fe. Y había una característica de Timoteo, como los que hay en este lugar: era un joven. Timoteo era un joven, pero un joven no dado a los vicios, un joven no dado a los clubes nocturnos, como hoy en día existen las iglesias, que durante la noche se van a los clubes nocturnos y durante el día van a adorar a Dios. Este joven Timoteo era un joven que le temía la palabra, tenía un respeto, un acercamiento a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Samuel era un jovencito también que buscaba a Dios, que adoraba a Jehová, que buscaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. A él no le importaba ni le interesaba que aquellos sacerdotes hicieran con el pueblo como hacían maldades, fornicaban, adulteraban, estropeaban las ofrendas
interrumpían a los que ofrecían holocaustos, se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta en la casa de Jehová. Samuel pudo decir en su pensamiento, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ana era una mujer temerosa. Ana era una mujer entregada, que a Dios le prometió y a Dios le cumplió. Y Josué, hermano, fue como Samuel, un jovencito. También Timoteo, hermano, un jovencito que buscó a Dios desde temprana edad, que empezó a darle a Dios lo que era de Dios, empezó a darle al Señor de la gloria lo que era de Él, que es la alabanza, el respeto, la adoración y la santidad. ¿Cuántos jóvenes pueden decir eso? Yo adoro a Dios, yo busco a Dios, yo le sirvo a Dios. Amén, gloria al Señor. Hermano, Dios es grande, Dios es poderoso. Lo que Dios quiere es que tú escudriñes la palabra, es que cuando tú escudriñas la palabra, en la palabra tú vas a encontrar material para exhortar. En la palabra tú vas a encontrar material para enseñar. En la palabra vas a encontrar, cuando tú escudriñas y te aplicas en la lectura, vas a encontrar un tesoro, porque dice Jesús que el reino de los cielos es como una perla preciosa. La palabra de Dios, que es la Biblia, es como un tesoro escondido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, hermano, como título de la Biblia, le dice un buen ministro de Jesucristo. Es que Dios anda buscando un ministro que le adore. Jesucristo anda buscando buenos ministros que le respeten y que glorifiquen el nombre del Cordero de Dios. Dios está cansado de religiones, ya Dios está cansado, Jesucristo está cansado, hermano, de denominaciones, de invenciones de hombres, de religiones, y cada una hace lo que ellos piensan que está bien, deshaciéndose de la ley, de la palabra, del mandamiento y del fundamento que dejó Jesucristo. Vamos a entrar en el mensaje, hermano, de esta manera, leyendo la palabra de Dios. En ese mismo capítulo, del versículo 1 en adelante hasta el 5, Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es un tiempo que hemos repetido en ocasiones anteriores, peligroso para la iglesia de Cristo. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso se encuentra en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Es el título del mensaje. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la lectura, porque habrá momentos difíciles para ti. En una ocasión le dijo: ten cuidado de ti mismo. Le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿qué significa postreros, hermano? Últimos días del mundo, los últimos días, es decir, los días en que Jesús va a venir. Estamos viviendo proféticamente los últimos tiempos, los últimos días, y usted está mirando la apostasía, usted está mirando el engaño que pone Satanás sobre las personas, realiza denominaciones, levanta ministerios, levanta hombres, mujeres que están totalmente desviados de la palabra de Jesucristo. Y eso le dice a Timoteo: Timoteo, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres avaros, envidiosos, hombres de los cuales tú tienes que apartarte, porque ellos son espíritus engañadores
y tienen doctrina de demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Recordamos en el Edén cuando Satanás engañó a Adán y engañó a Eva. Alabado sea Dios. Este enemigo llamado Satanás, él fue el que engañó a la mujer. Él fue el responsable de torcer la palabra, de torcer el mandamiento, porque cuando le dijo Dios al hombre y a la mujer: no comerás de ese árbol que está en medio del huerto, fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, y fue el primero que el hombre quebró, rompió. El diablo tuerce la palabra y hace aparentar a Dios ante la mujer de que Dios está mintiendo, de que Dios no supo lo que dijo. Hoy en día, mucho, no es que Jesús no quiso decir eso, es que Jesús quiso decir otra cosa. Es que el apóstol Pablo no quiso decir eso. Y empieza el enemigo a trabajar en la vida del hombre y de la mujer, y empieza a transgiversar la palabra del Señor. Por eso usted y yo debemos tenerle mucho cuidado. ¿Quién es el que le enseña? ¿Quién es el que le ministra a usted? Incluso ¿quién es el que pone su mano sobre usted? El diablo puso la palabra sobre la mujer Eva, puso su mano sobre Eva. Lógicamente esta mujer cayó de la gracia de Dios. Muchos van contentos a los servicios, gozosos, contentos, alegres, felices, y de pronto cuando alguien pone su mano sobre esa persona ya se desanima, ya no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un espíritu de error, un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, el cual se le metió a esa persona, y esa persona ahora, como Eva, despreció la palabra, despreció la ley, y ahora está bajo un espíritu engañador. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, en los postreros días, en los postreros tiempos habrá hombres engañadores, hombres perversos, en otras palabras, hombres mentirosos, que engañarán, que son doctrina, dice él, de demonios. Una doctrina de demonios no se va a decir: yo soy hijo del diablo, yo soy esto, yo hago la voluntad de este y el otro. No, hermano, él va a aparentar, dice la Biblia, como un ángel de luz. Él se va a mostrar ante usted como un angelito de luz, como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo: prepárate, Timoteo, sé sobrio, sé prudente, que nadie te menosprecie. Tú tienes que estar listo, porque en los últimos tiempos será de esta manera. Muchos apostatarán. Aquellos que usted miraba en los púlpitos derritiéndose por el poder de Dios, ahorita están bajo una doctrina errada, bajo otra fe no fundada por Jesucristo. Eso es lo que Timoteo, es decir, Pablo no quería para Timoteo. Por eso le aconsejaba, por eso le decía: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Muchas denominaciones, hermano, prohíben que usted se case, pero no le prohíben que usted se junte con otra persona. Hay iglesias, congregaciones que dicen: ay, tú no te puedes casar porque Pablo dice que no te puedes casar. La Biblia dice que no puedes casarte. Por lo tanto, puedes vivir con la mujer todo el tiempo que quieras, puedes vivir con el hombre con que tú quieras, pero no te cases. Hay religiones, hermano, que a usted le prohíben casarse, pero no le prohíben fornicar ni adulterar. Alabado sea el nombre de Jesús.
Otras denominaciones, hermano, las cuales en ese tiempo se levantaban, como hoy en día, eran otros que decían: no debes comer de ese alimento, esta comida no debes de comer, come de esta no comas. Hombres con un espíritu engañador, mentiroso. La Biblia nos dice que todo lo que fue creado podemos comer. En cierta ocasión a Pedro le dice que se despierte, que se levante, y coma. Pedro dice: nada inmundo he comido, Señor. Porque él miró en el sueño animales de todas las especies. Y el Señor le dice que de todo lo que él creó, no nos podemos abstener. Que todo lo que él creó, hermano, él lo ha limpiado, lo ha santificado. Y orando por los alimentos, nada, dice, podemos comer, cosa mortífera, y nada nos podrá hacer daño. Alabado sea Dios. Pero hoy se levantan doctrinas: debes de comer de esto no comas, pues no te puedes casar, no puedes hacer esto, pero mira ya acá, pero no te prohíben pecar, no te prohíben fornicar, no te prohíben mentir, eso lo puedes hacer, eso ya está pagado. Entonces, estos espíritus engañadores eran con lo cual Timoteo, usted y yo podemos estar luchando quizá en este momento. Por eso le dice a Timoteo: hay una solución, Timoteo, hay una respuesta, hay una medicina a esta enfermedad, Timoteo. ¿Cuál es? Ocúpate en la lectura, ocúpate en leer. Jesús dice: escudriñad las Escrituras. Sigue diciendo Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una persona que no se ocupa en la lectura no puede tener la autoridad para exhortar, ni mucho menos para enseñar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo, hermano, estaba preparando a Timoteo como un buen ministro, como dice la Biblia, de Jesucristo, de esta manera: en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Alabado sea Dios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia, fíjese lo que dice la Biblia, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, que dice, es bueno. Todo lo que Él creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Así que a usted no le digan que no puede comer puerco, no puede comer esto, hermanos. Son más puercos los que están comiendo que los mismos que se están alimentando. Hay una diferencia, alabado sea el nombre de Jesús, muy grande en la palabra, que Dios dice que se puede comer de todo porque todo es bueno. Y la otra es de que el hombre dice que no. ¿A quién usted le va a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién le hizo más caso a Eva? ¿Al diablo, es decir, a la serpiente en ese tiempo, o a Jehová? Le hizo más caso a la serpiente. Por eso está el mundo hoy como está. Es un mundo enfermo, un mundo lleno de gérmenes, un mundo lleno de derrota, de guerras, terremotos, huracanes, tornados, un mundo lleno de aflicciones, desesperado. Incluso hay gente que se quita la vida, hermano. ¿Por qué razón? Porque están desesperados, no encuentran una solución a sus problemas, no encuentran una solución a sus preguntas. Y hay personas que se dan un balazo, hay otras que se intoxican con droga, otros que se tiran de un puente, otros que tratan de asesinarse de otras maneras, colgados en sus casas, árboles, como hizo Judas. ¿Por qué razón? Porque el hombre y la mujer rechazan a Dios y le hacen más caso al enemigo.
le hace más caso al hombre. Hay matrimonios que hemos conocido en las iglesias. Ay, hermano, tenemos un problema en mi familia, mi esposo, mi esposa. Y a los 2, 3 hermanos te lo ves separado, divorciado, porque el pastor asalariado les aconsejó: hermana, si no puede con su esposo, divórciese, sepárese. La Biblia dice que no. La Biblia dice que si él quiere estar con ella, puede permanecer. La mujer puede ganárselo para el Señor, pero los asalariados dicen que no. Y ahí anda la pobre mujer dando lástima. ¿Por qué razón? Porque le hizo caso al enemigo. ¿A quién? No al diablo, hermano. A los asalariados, a las personas que están al frente. Que dice Pablo aquí. ¿Qué es lo que dice? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Estas personas son las que ocasionan los problemas, dividen los hogares, destruyen las iglesias, porque en su mente tienen una mente torcida, una mente que no está agradando a Dios, un corazón que no anda conforme el corazón de Jehová. Y una persona que no tiene Dios en su corazón, un consejo malo te puede dar, no te puede dar un consejo bueno. Si te dejas aconsejar por una persona de estas, apóstatas, que tiene un espíritu mentiroso, engañador, va a destruir tu hogar, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu trabajo, va a destruir tu iglesia, va a destruir tu vida, porque eso fue lo que hizo el diablo en la vida de aquella parejita que vivían juntitos, Adán y Eva. Iban juntitos de la mano allí entre los peras y las manzanas, entre las sandías. Aquello era hermoso, hermano. Génesis nos dice que era un lugar como ningún otro sobre la tierra, donde había agua, donde había algo bonito, la presencia de Dios. Y al diablo no le gusta que tú andes bajo la presencia de Dios. Adán iba para allá, Dios le seguía. Iba para allá Adán y también Dios estaba en aquel lugar. Él no hablaba como hoy hablamos con Dios, hermano. Adán y Eva hablaban como hablo yo con usted. Escuchaban, miraban la presencia de Dios. Y eso al diablo no le gusta. Dividió ese matrimonio, dividió ese hogar, destruyó esa obra. Eso es lo que hay hoy en día, porque la persona escucha un espíritu engañador, un espíritu apóstata. Ellos no te pueden llevar al cielo, ellos te van a llevar al infierno. Por eso la única manera, le dice Pablo a Timoteo, lee la palabra. Jesús nos dice, escudriñad las escrituras. El salmista decía, el que medita de día y de noche su palabra, esa es la delicia, ese es el gozo del hombre, de la mujer. Alabado sea Dios. Pero hoy el hombre, la mujer, le llama gozo cuando se alimenta de comida, de tal cosa en la iglesia. Ese le llama gozo, porque sabe que al final se va a hartar de comida. Ese es el gozo para ellos. Para nosotros, hermanos, el gozo de Cristo es recibir la palabra del Señor. El gozo de casa de alfarero es que podemos decir, Jehová reina, Jehová está en este lugar. Este es el alimento, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. El reino de los cielos no es comida y no es bebida tampoco. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Jesús. Y le dice, hermano, versículo 6 del mismo capítulo 4 de 1 Timoteo, estamos ahí. Timoteo, le dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hoy en día, hermano, hay fábulas, hay cuentos, hay cosas que el hombre inventa que no son reales y bajo las cuales mucho pueblo de Dios están sujetos, están plasmados bajo esa fábula. Pero dice Pablo, Timoteo, desecha esas fábulas. En esta tarde Dios te dice, si alguien te dice, no comas de esto, deséchalo. Desecha esa persona, desecha esa fábula, desecha
cosa que te han inyectado en el nombre de Jesús, y ocúpate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pablo está relatando, describiendo a Timoteo como un joven, hermano, que le gusta mirarse en el espejo, que le gusta mirar su cuerpo, que es atlético, un joven que le gusta estar bien presentado ante los demás. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hoy en día los jóvenes dentro de la iglesia, hermano, usted los mira al entrar en la iglesia, por eso muchos tienen hasta peinador y no salen del baño. ¿Por qué razón? Porque se están preparando, se están pintando las cejas, se están poniendo el colorete, se están echando el polvo, hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren estar presentables. Es un error dentro de la iglesia. Los hombres, hermanos, jovencitos, les gusta estar bien planchaditos, les gusta estar bien paraditos. Si hay algo aquí en un lado que le está estorbando, una llantita, tratan ellos de estar en el gimnasio. Pero Pablo le dice a usted esta tarde que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso solamente le va a usted ayudar a no engordar, le va a ayudar a no verse deforme un poco, le va a ayudar a quizá respirar mejor, pero eso es para poco provechoso. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si usted y yo nos ejercitamos en la palabra, leyendo, escudriñando, meditando, exhortando y aprendiendo y enseñando, hermano, eso es una promesa profética para usted. Le va a ayudar en esta vida y le va a ayudar en la otra vida venidera. Y hoy desgraciadamente hay incluso jovencitos en las iglesias que no salen del gimnasio, que están allá pero nunca leen la Biblia. Hay jovencitos que están en un centro nocturno pero nunca están en la lectura de la palabra. Pero Pablo dice que para eso nada aprovecha, hermano. Lo que aprovecha es lo espiritual. Decía Jesús, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te hiciere falta será añadido. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pero ¿qué pasa? Esta palabra no es bien recibida por todos. Pero Timoteo la recibía. La palabra, hermano, que predicaba Pablo, no todos la recibían. Pero Timoteo la recibía por fe, la asimilaba, la practicaba. Por eso Pablo le exhortaba, por eso Pablo le animaba, por eso Pablo le ayudaba, le aconsejaba, porque sabía que Timoteo era un jovencito que buscaba a Dios, un jovencito que glorificaba a Dios, que él no hacía como decía Santiago capítulo 4, versículo 4, que era amigo del mundo. Alabado sea Dios y enemigo de Dios, porque Timoteo, hermano, no era de esas personas como de hoy en día jóvenes, que están mitad en la iglesia y mitad en el mundo. Timoteo era obediente. Timoteo era un jovencito que buscaba a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 10, que es por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Pablo enseñaba a Timoteo, y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que has escuchado de mí, enséñalo a otros también.
muchos leemos las epístolas de Pablo, muchos estudiamos la palabra de Dios, pero cuando hay algo que nos incomoda, que no va con nosotros, muchos la desechan, muchos apartan esa palabra. Pero Timoteo recibía la palabra y así como él la recibía, la enseñaba también. Esto manda y enseña. Pero Timoteo, hermano, como usted que es un joven que busca a Dios, usted no va a buscar las cosas del mundo, usted no va a querer ir como las otras iglesias, los jóvenes, a los centros nocturnos, a los nightclubs, usted no va a ir a los cines, usted no va a ir en aquellas gangas, usted va a adorar a Dios, usted va a buscar a Dios, usted va a leer la palabra, usted va a practicar la palabra de Dios, usted va a poner en su corazón ese deseo que tenía Samuel. Y esto es lo que el diablo no le gusta, es lo que el diablo no quiere. Por eso, hermano, Pablo tenía persecuciones, como dice él, causa de esto tengo oprobios, tengo vituperios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y había una situación para Timoteo, este joven, que muchos menospreciaban sus consejos, muchos menospreciaban lo que él decía y enseñaba. ¿Por qué razón? Porque era joven. Muchos porque creen que son jóvenes no pueden dar buenos consejos. Hay jóvenes de Dios que pueden dar un consejo mucho mejor que uno que tiene 60 años en el Evangelio. Hoy en día, hermano, usted ve los sesentones, esos que tienen 50 y 60 años en el Evangelio, perdidos en adulterio, fornicación, en robo, estafa, fraude, hermano. Y ustedes jovencitos que los están exhortando conforme la palabra. ¿Qué pasa con ellos? Los menosprecian. Porque dicen, yo tengo 50 años en el Evangelio, ¿qué me vas a decir tú? Esto pasaba, hermano, en la iglesia de Timoteo. Había hombres amadores de sí mismos, y cuando recibían el mensaje de Timoteo lo menospreciaban, lo desechaban, porque les dolía la palabra. ¿Y cuál era el pretexto que el diablo usaba? Es un jovencito que pues, no tiene experiencia. Es un jovencito que sabrá Dios si vivirá conforme a la voluntad de Dios. Eso pasa hoy, hermano. Timoteo recibía la promesa de Dios mediante Pablo. Que nadie te menosprecie, Timoteo. Que nadie te menosprecie. Le decía Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Timoteo cumplía este orden, este mandamiento. Por eso es que lo menospreciaban, hermano. Por eso es que Timoteo vivía en vituperios. Versículo 13 le dice, entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué le dijo que se ocupara Pablo a Timoteo? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esas tres cosas, usted y yo, jóvenes o no jóvenes, ancianos o no ancianos, nos debemos de preocupar por la lectura, por la exhortación y la enseñanza. Jesucristo dice, Juan 5:39, escudriñad pues las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. A Josué le mandó en el capítulo 1 estudiar la palabra, guardar la palabra, meditar la palabra de día y de noche. Nuestros jóvenes en las congregaciones no están cumpliendo este mandamiento. Nuestros jóvenes no están cumpliendo esta ordenanza de parte de Dios. Y Pablo nos recuerda en esta tarde que como jóvenes
que están empezando su vida, jóvenes que están empezando sus ministerios de música, de canto, de predicación, de profecía y de los demás ministerios, quiere que se dediquen en la lectura, leer la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo, pero en el 14 dice, no descuides el don que hay en ti. En Timoteo había un grande don, hermano. Había un don que el mismo Pablo lo estaba mirando. Era el don de la enseñanza, el don de la mansedumbre, el don de adorar a Dios, el don de glorificarle, obedecerle y santificarse frente a Dios. No descuides ese don que tú tienes, joven. No descuidemos el don que Dios ha puesto en nosotros, que te fue dado, dice Pablo, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice en el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cómo Pablo se preocupa, hermano, por este jovencito? Muchos pastores menosprecian a los jóvenes. Muchos pastores les cierran la puerta a los jovencitos. Y cuando usted le cierra la puerta a un joven, hermano, ese joven se va tras las drogas, se va tras las pandillas, se va tras los amigos, las amigas, se va a los nightclubs. Ese jovencito se va y dice, pues es que no quisiera yo esto. Pablo, hermano, le dice a Timoteo, si tienes que exhortar, que sea conforme a la palabra. Porque Pablo exhortaba, Timoteo exhortaba también conforme a la palabra. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. No cambies de la doctrina. Esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera religión. Esta es la verdadera santidad. Este es el verdadero camino en que te he puesto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, estate tranquilo, quédate en este camino, no cambies tu fe, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy hay mucha apostasía, existe mucha confusión. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se sale del verdadero evangelio? Muchos van a caer también junto con esa persona. Muchos van a perecer también con esa persona también, porque van a escuchar a esa persona que ya es apóstata y van a creer esa fe nueva que trae. Alabado sea el nombre de Jesús. Ten cuidado de ti mismo, le dice Timoteo. ¿Por qué usted cree, hermano, que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo? Mira, Timoteo, preocúpate en leer, preocúpate en estudiar la Biblia. Mira, ¿por qué razón usted cree? Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Por si no entendió Timoteo y por si no entendió usted, vamos a recordar algo que Dios le dice a usted y nos dice a nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9, nos dice la palabra, casi similar a lo que le dijo en el capítulo 4 de la primera carta. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos para Timoteo
y para la iglesia de Cristo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Gloria al nombre de Jesús. Le faltó alguna categoría a Pablo, como que Pablo aquí se desahogó. Como que Pablo miraba, hermano, en visión lo que estaba por suceder o lo que sucedía en la iglesia de Timoteo y en la de nosotros en este tiempo. Mire, le da una lista a Timoteo, hermano: avaro, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hermano, toda la lista en los 5 versículos. Pablo no se está refiriendo a los que andan allá fuera sin Dios, sin esperanza. Pablo no se está refiriendo, hermano, a los que no conocen a Dios. Pablo se está refiriendo a los que se han infiltrado, a los que están dentro de la congregación, a los que dicen ser aleluya, a los que dicen amar a Dios. Pablo se refiere a ellos. En los últimos tiempos, Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. Es que yo soy el presbítero, es que yo soy el gran pastor, es que yo soy el profeta, yo soy el evangelista, que sin mí no hay servicio. Yo soy el que toco el piano. Si yo no voy al servicio, no hay música, y si no hay música, no hay Dios. Soberbio, blasfemos, vanagloriosos. Es que quiero que mi nombre esté en la pancarta arriba con todas las letras, comas y puntos. Vanagloriosos y blasfemos. Dios le estaba ministrando a Timoteo por medio de Pablo. Por eso le empieza diciendo a Timoteo: tienes que leer porque viene un tiempo peligroso, Timoteo. Tienes que estudiar la Biblia porque vendrá un tiempo peligroso en que quizá tú puedas ser engañado. Quizá usted, hermano, puede ser engañado. Quizá en esta iglesia, casa del alfarero, va a entrar una persona muy humildito, quizá va a entrar bien vestidito como un verdadero pastor, y va a ser un demonio, hermano, que se presenta. Ya en esta casa de alfarero se ha presentado un demonio y ha venido a estorbar, pero se ha ido en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo mostró en visión, Dios me lo mostró en sueño, pero yo me confié, hermano. Yo me confié en mi sabiduría, y por eso Dios me muestra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Eso pasa, hermano. Usted mira que entra alguien por la puerta. Usted, hermano, Dios me le bendiga, hermano. Y usted, como muy humilde, usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, siéntese acá, hermano, acá al lado mío, siéntese. Usted, mire usted, es que es a tocar, hermano. Amén, súbase a tocar, hermano. Y empieza ahí: este es el culto de hoy. Y empieza a tocar y canta hermoso el hermano. ¿Cuánto le gustan a las hermanas que canta el hermano precioso? Amén, todos dicen amén. El hermano Teorolodito está ahí cantando, hermano. Lo vamos a poner con pastor. 2 o 3 días le divide la iglesia al hermano pastor, porque ha puesto la mirada en el hombre. Su confianza no está en Dios, sino en el hombre. Dice la palabra, hermano, leamos: que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es que yo me veo muy bonito. Es que mire, hermano, ya adelgacé 5 libras.
No me quedaba el vestido de aquella vez que usted me regaló, no me quedaba, ahora me queda, miren, talladito. Se mira todo, mire, miren, talladito, hermana. Vanagloriosos, amadores de sí mismos. Ay, hermana, qué hermosa se ve usted. Usted es una verdadera sierva de Dios. Mire qué apariencia usted tiene. No es como la hermana de la otra iglesia, allá toda harapienta. Usted es una verdadera sierva. Sí, hermana, yo me siento una verdadera sierva de Dios. Amadores de sí mismos, más que de Dios. Por eso es que usted y yo debemos tener cuidado quién entra por esa puerta. Muchos van a venir, hermano, porque dice Isaías que vendrán porque tienen hambre, tienen sed. Ellos, su pensamiento es venir a alimentarse. Algunos no traen dinero, pero quieren, como dice Isaías, al que no tiene dinero, venir y comprar vino y leche. Jesucristo nunca le cobró un alma para ser sanado. Jesús nunca dijo, ¿quieres ser sano? Ah, pues deposítame aquí en la ofrenda 2 denarios y ya te voy a sanar. Nunca le dijo a la prostituta, ¿quieres ser salva? Al ladrón en la cruz nunca le dijo, que ¿quieres que venga por ti? En verdad, yo te puedo llevar ahorita, pero tienes que darme una buena ofrenda. Hoy, hermano, hay muchos asalariados que dicen, ¿quieres recibir sanidad? Pasa, deposita $100, deposita $1000. Según la cantidad que tú deposites en la ofrenda, esa es la promesa que Dios te va a dar en esta tarde. Hombres, hermano, avaros, hombres impíos, hombres implacables, hombres traidores, hombres que quieren venir a engañar al pastor, hombres, mujeres que quieren meterse para llevarse los poquitos que usted tiene sin misericordia, porque el enemigo, hermano, no tiene compasión. Hombres ingratos, infatuos, dice Pablo a Timoteo. Por eso te digo, Timoteo, lee la palabra, escudriñala, medítala de día y de noche. Sigamos leyendo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, hermano, el versículo 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, hombres que aparentan ser piadosos. Ay, hermano, es que me encontré una hermana por allá, un mendiguito, hermano, le di $100. Se fue y se compró su Happy Meal ahí, o su Big Mac. Aparentan piedad, pero la van a negar que la tienen. A esto se evita, Timoteo. ¿Por qué? Porque si empieza a familiarizarse, le van a crear a usted un problema grande, le van a crear a usted un problema inmenso. Para dividir una iglesia no se necesita que tengamos aquí 100 o 500 o 200 personas o 1000. Si yo me descuido, hermano, escuchen jóvenes en esta tarde, si yo me descuido como pastor, el diablo puede llegar aquí y me divide la familia mía. ¿No lo cree? El diablo puede meterse aquí y dividir mis hijos, y se lleva a mis 2 hijos o se lleva a mis 3 y se los lleva para otro lugar, porque el diablo así es. A él no le importa si son tus hijos, a él no le importa si es el diácono, al diablo no le importa si es el músico que está tocando, a el diablo no le importa si es el copastor, no le interesa si es tu esposa. Hermano, ¿cuántos matrimonios Satanás ha dividido? Quitan la esposa del pastor y le pone otra más joven, y el pastor sigue adorando a Dios como si nada. Hombres mentirosos, hombres que aparentan ser piadosos, pero que negarán la eficacia de ella. A estos, hermanos, hay que evitar. No dice Pablo, hermano, que usted evite a los avaros del mundo. Pablo no dice, Timoteo, evita a los mentirosos del mundo. Él dice, los que aparentan, los que dicen ser hermanos, a eso se evita.
¿Se acuerda usted de Jesucristo? Jesús trataba de evitar a los fariseos, trataba de evitar a los escribas, a los saduceos, a los levitas, a los hombres religiosos, trataba de evitarlos. Él se enfocaba directamente ¿a quiénes? A los que necesitaban de él, a los que venían y decían: Señor, estoy enfermo. Jesús le decía: ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero mirar, no estoy ciego. Y ¡zas! Le daba a Jesús la vista. Gloria a Dios. Señor, es que quiero levantarme de esta silla, quiero levantarme de esta cama. Levántate, toma tu lecho y vete. Señor, es que me quieren asesinar, me quieren apedrear porque me agarraron en adulterio. Señor, aquella mujer, alabado sea Dios, le decía: Señor, me quieren apedrear. Vete, ni yo te condeno, dice Jesús, pero no peques más. Esto es lo que Dios quiere, que enseñemos, que aprendamos y que escudriñemos la grandeza de Dios, la promesa de Jehová, la grandeza de su palabra. Es difícil para nosotros como líderes distinguir, hermanos, de entre 30 personas a un demonio, si Dios no está con nosotros. Dios me mostró en sueño un demonio que venía al querer destruir la iglesia, y en cuestión de días ese demonio se presentó como una hermana, como una persona que adoraba a Dios. Y ese sueño se cumplió. Yo me quise descuidar y por poco, hermano. Dios revela lo que va a suceder. Por eso este ministerio, hermano, es profético, porque Dios nos advierte, porque Dios nos revela, porque Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios es real, Dios está vivo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, es que si alguien le quiere a usted dividir la iglesia, no se le va a presentar ante usted: hermano pastor, vengo aquí con 2 hermanos y quiero que nos ponga a tocar porque le queremos dividir la iglesia. Sería yo un incrédulo si lo dejo subir así de todas maneras. Nadie se va a presentar ante usted, hermano. Hermano pastor, mire, yo sé mucha Biblia y cuídese porque yo vengo a dividirle la iglesia y me quiero llevar a unos cuantos de este lugar. No se lo va a decir. Se va a presentar ante usted como alguien que tiene piedad, un hombre piadoso, una mujer piadosa. Leamos 2 de Corintios capítulo 11, 14. Vaya a esa cita, por favor, y le voy a mostrar en la Biblia cómo Satanás se le presenta, cómo se le presentó a Eva, hermano. Una serpiente hermosa, llena de perlas, de joyas, diamantes, oro, esmeralda, qué sé yo, hermano. Una serpiente hermosa que en ese tiempo era hermosa, aleluya. Por eso Eva no desconfió, es decir, se le presentó como un ángel de luz. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Leamos en el nombre de Jesús. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese lo que dice Pablo a los Corintios. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se le va a presentar ante usted un hermano, una hermana, un predicador, un pastor. Bueno, un pastor no va a venir aquí, pero alguien que sepa Biblia y va a querer destruir los pocos que somos aquí, y va a tratar de meter cizaña, va a tratar de meter discordia. Es por eso que usted y yo debemos de estar ¿en qué? Ocupados en qué? Lectura, enseñanza y exhortación. Y hasta ahorita es lo que ha habido en este lugar, hermano: lectura, exhortación y enseñanza. Es lo que falta en las iglesias,
Es lo que falta por enseñar en las congregaciones. Hoy la gente no se ocupa en la lectura en las iglesias. Hoy la gente no se ocupa en la exhortación porque, ay, Dios es el que me va a juzgar. ¿Por qué me va a exhortar usted, hermano? La gente no se preocupa, hermano, en enseñar. Y si enseñan es mandamientos de hombre. El mismo diablo se va a disfrazar como ángel de luz para que usted caiga. Y eso en corto tiempo en casa de alfarero lo hemos experimentado, hermano. Se ha disfrazado. Pero como usted y yo, al venir a este lugar, tenemos que atar, tenemos que reprender y echar fuera todo el que quiera estorbar. Y Dios, hermano, en sí la persona es bien recibida, pero el que no es recibido aquí es el diablo, aleluya. En casa del alfarero el diablo no es bien recibido, porque él es el que divide los hogares, divide las iglesias, divide los trabajos y destruye ministerios. Versículo 7, vamos a ver qué nos dice del libro que estamos leyendo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice: estas siempre están aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Perdón, leamos el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. Está hablando de los malos siervos, de los asalariados. Estamos mirando por qué Pablo le exhorta a Timoteo en que lea la Biblia, exhorte y enseñe. ¿Por qué razón? Por esta. Por los hombres avaros, fraudulentos, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese, como hoy en día, hermano, llega alguien a su casa: yo soy de la denominación fulana, pertenezco a la iglesia, concilio fulano, un concilio de Satanás, hermano, porque sus obras, dice la palabra, que lo vamos a conocer por sus obras. Las obras más visibles en una iglesia falsa es el adulterio y la fornicación, la mentira, la cizaña, la calumnia y el chisme. Son los frutos de ese árbol religioso. Y cuando usted mira esos frutos, usted no se acerca a ese lugar, porque le va a pasar lo que Eva, se le va a destruir su matrimonio para empezar. Estos hombres llegaban a las casas y se llevaban a las mujeres cargándolas de pecados, las arrastraban, hermano, por diversas concupiscencias. Y aunque estos hombres, hermano, engañadores, avaros, impíos, fraudulentos, como hoy en día, los invitan a la iglesia, invitan al vecino, a la vecina, los llevan a la iglesia, y como esa iglesia no está fundada bajo la roca que es Jesucristo, ahí lo único que se enseña es un mandamiento de hombre. Y esa persona, esa mujer, ese jovencito, esa jovencita no va a aprender nada de Dios. Va a aprender mucho, dice. Estas siempre están aprendiendo, pero ¿qué dice más? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo conozco personas, hermanos, conocen la Biblia al revés y al derecho, pero ¿sabe qué? Pídale que le expliquen un versículo, no se lo explican, se lo explican mal. Estoy seguro que si usted le pide la opinión a un niño de primaria, se lo explica mejor que ese pastor asalariado. Fíjese, hermano, muchos aprenden en las iglesias, muchos son enseñados, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. La verdad, dice en 14:6 del libro de San Juan, Jesús mismo hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Muchos predican a Jesucristo, pero a Jesucristo no lo conocen. Muchos hablan de Dios, pero a Dios no le han conocido. Aunque en muchos lugares se aprende, pero
pero nunca se llega a la verdad. Nunca se puede llegar a la verdad. Por eso usted mira personas que ya tienen 30 años y ahí están, hermano, pues es el mismo todavía, hermano. Usted ya levanta usted la ofrenda, ¿verdad? Pues para la gloria de Dios, hermano, usted ya levanta la ofrenda. Tiene 30 años levantando la ofrenda. Nunca Dios le dio un ministerio dentro de la iglesia de él. Hermano, pero hace mucho que está recibiendo estudio para ser un maestro y nunca, ya tiene más de 15 años. Todavía estoy estudiando para ser maestro de escuela dominical. Y nunca, porque aprende mucho, pero no llega al conocimiento de la verdad. Y mientras que esa persona no llegue a Jesucristo, nunca va a obtener las promesas de Dios Padre. Nunca se van a hacer realidad. Solamente va a vivir de apariencia. Solamente va a vivir de fantasías, de cosas no reales, de fábula. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, Pablo le predicaba a Timoteo: Timoteo, te encargo que te ejercites. Deja un poco ese ejercicio ya. Jóvenes, dejen ya de peinarse tan bonito. Jovencitas, dejen de echarse colorete ya, de estarse polveando. Los jóvenes de estarse viendo los músculos, de estarse poniendo unas camisetas donde se vea la musculatura. Lo que tiene que verse en el joven es el fruto de Samuel. Lo que tiene que mirar nosotros y Dios es el fruto digno de arrepentimiento que miramos en Pablo, en Timoteo, Josué, Samuel, Moisés. Ese es el fruto digno. Esa es la obra que Dios quiere para usted y para mí. Eso es lo que hace falta, hermano, que los pastores exhorten a la juventud. Alabado sea Dios. Versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Contra Moisés se rebelaron Janes y Jambres. Contra Moisés se rebeló el pueblo de Coré. Contra Moisés se rebeló el pueblo de Israel. Contra Moisés se rebeló Faraón. Contra Moisés se rebeló aún el mismo hermano carnal, Aarón. Contra Moisés se rebelaron muchos, hermanos. Contra él. Pero ¿qué pasó? Estos resistían a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Una persona que no vive conforme a la palabra es una persona que usted le va a estorbar de por vida. Alabado sea el nombre del Cordero, aleluya. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, esos hombres, hermano, estos amadores de sí mismos, perversos, impíos que habla Pablo, van a estar siempre estancados. Nunca van a prosperar. Usted miró a un hermano hace 15 años tocando un piano, de ahí no va a pasar del piano, porque es una persona que no ama a Dios, que no busca a Dios. Si él no se arrepiente, siempre va a seguir en lo mismo. Porque no hay diferencia entre un músico de Dios, entre comillas, y un músico de mundo. Es lo mismo. Toca la misma nota, canta los mismos ritmos. No hay una diferencia. Y la Biblia nos enseña que habrá diferencia entre el justo y el injusto. El que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Dice que estos hombres no irán más adelante, hermano, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Por eso muchos no prosperan. Ay, hermano, es que Dios tiene un ministerio grande para mí. Es que Dios me mostró esto. Ya hace más de 30 años con la misma cantaleta, con la misma canción. Hermano, Dios tiene un ministerio grande para mí. Y lo mismo, va a venir Jesús y va a seguir diciendo lo mismo. Tiene lo mismo, un ministerio, pero nunca se cumple, es un sueño.
¿Por qué razón? Porque son personas, hermano, que desprecian la verdad, que están en contra de la verdad, se han rebelado como se rebelaron en contra de Moisés. Hoy en día contra los que predicamos la sana doctrina se rebelan, y aquel que se rebela contra Dios se ha rebelado contra su misma bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Fíjense, Timoteo era un joven que miraba en el apóstol Pablo el ejemplo. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Decía también: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Timoteo veía en Pablo al Padre espiritual, aquel que le había hablado del Evangelio y del cual escuchaba los consejos y las reprensiones. Le decía: Timoteo, tú has persistido en mi doctrina, en la que Dios me ha dejado, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, y todo lo que dice el versículo 11. Versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, no solamente Pablo, hermano, ni tampoco Timoteo solamente, sino todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa, una vida de obediencia, de santidad ante Dios. Usted va a vivir siempre persecuciones. Usted siempre va a tener persecución, va a tener vituperio, de usted nadie va a hablar bien. Es por eso que hoy en día muchos se han doblegado ante los pies del enemigo y le han rendido tributo, llamándose iglesias pentecostales, llamándose iglesias de Dios, llamándose iglesias de otras doctrinas, pero están haciendo la voluntad del enemigo al no enseñar la palabra correcta. Mas los malos, dice el versículo 13, y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta clase de personas impías, asalariados, avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, más que de Dios, amadores de los deleites, irán de mal en peor. Irán siendo engañados y engañando a los demás. Eso lo que le encarga a Timoteo Pablo. Por eso tenemos que leer, hermanos. Por eso tenemos que escudriñar. Por eso tenemos que darnos cuenta lo que Dios quiere decirnos para nosotros en esta tarde. Escudriñar las Escrituras. Meditar de día y de noche en su palabra, porque el salmista dice que en eso hay delicia. Meditar en la palabra de Dios. Estas personas que se dicen ser creyentes irán, dice la Biblia, estos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo mismo que yo decía hace poco. Un falso pastor va a ser falsos pastores. Un falso maestro no puede hacer verdaderos maestros. Un falso discípulo no puede hacer verdaderos discípulos. Por eso es necesario, y le encargaba Pablo a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, de ti mismo, de la doctrina. Persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que tú enseñes. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver los últimos consejos del apóstol Pablo a Timoteo, hermano. Vamos a ir al libro de
segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, donde Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, hermano? Lo mismo, ¿verdad?, que en la primera carta. Le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda y exhorte con toda paciencia. Fíjese cómo Dios le está reprendiendo, le está exhortando a Timoteo, que Timoteo tiene que obedecer la palabra, tiene que usar la Biblia para reprender, tiene que usar la palabra para exhortar, tiene que usar la palabra de Dios para enseñar, tiene que usar la palabra de Dios, la Biblia, que muchos pastores desprecian y la hacen a un lado. Tiene que usarla Timoteo para redarguir. Fíjese lo que dice Pablo aquí. Porque le dice una vez más Pablo, hermano, lo que leímos en el otro capítulo de la primera carta: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy en día hay muchas congregaciones que no sufren la sana doctrina. Están bajo una doctrina errada, una doctrina de demonios, como dice Pablo, una doctrina donde se permite de todo, donde la puerta es ancha, donde no hay límites, donde todo se vale, todo es bueno, nada es de impedirse, todo lo puedo hacer. Fíjense, una doctrina que todo es permitido, todo se vale. Puerta ancha. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, cuando ellos miren que hay personas que quieren aprender, tienen deseos, quieren ser alimentados, quieren saborear esa agua de Jesucristo, agua viva, quieren sentir en sus venas ese pan vivo que es su palabra, se van a amotinar gente, falsos maestros, para distorsionarlo, para desviarlos, para llevarlos al infierno. Eso es lo que ellos quieren. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. En este tiempo, hermano, no hay sana doctrina. Lo que en este tiempo hay comercialismo dentro de las iglesias. Lo que en este tiempo hay dentro de las congregaciones, hermano, es comida y bebida. Es deleites de pecados. Son fiestas y pachangas. Es lo que se mira dentro de la iglesia. La iglesia primitiva no había nada de esta situación. Lo que en la iglesia primitiva existía era ayuno, oración y palabra. Hoy no podemos mirar eso en nuestras congregaciones, porque hoy está el pastor moderno que hace orilla, dice alguien por ahí. Hoy está el hombre moderno, evangélico, alabado sea Dios, que busca a Dios conforme, dice Pablo, su concupiscencia, conforme sus deseos, conforme su fruto, conforme su sentir, conforme su sabiduría humana o animal o diabólica, pero no conforme el corazón de Jehová. Y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se han amontonado en esta ciudad maestros falsos que andan conforme sus deseos. Hemos sabido, hermano, y conocido personas que en una iglesia hay fornicación y lógico, se hace un problema grande, se sale de aquella iglesia y se va a la otra y ya sigue predicando el sinvergüenza. ¿Por qué? Son maestros que andan conforme ¿qué? Sus propias concupiscencias, conforme sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, estamos terminando. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer y eso hizo. En esta tarde Dios tiene que tú cumplir tu ministerio en Dios. Que si Dios tiene un llamado para ti, tiene un ministerio, tienes que cumplirlo en el Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Leamos una vez más 2 versículos más y terminamos. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Libro de Tito, alabado sea el nombre de Jesús, capítulo 2, versículo 15. Y con esa cita hemos terminado para la gloria de Dios. Pablo le habla a Tito también y le dice lo mismo que le dijo a Timoteo, hermano. ¿Qué le dijo? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Si estoy equivocado, dígame. Alabado sea el nombre de Jesús. Es lo que el siervo y la sierva de Dios, el joven y la jovencita tienen que hacer frente al enemigo, frente a la iglesia. Primeramente, leer la palabra, exhortar, reprender con toda autoridad. Dios, póngase de pie en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dicho que nos ocupemos en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Es decir, Dios nos ha hablado en esta tarde que estamos bien. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde.